ustedes eran. Miren lo que son ahora. ¿Qué hizo eso? Alguien que los ama a ustedes. Make you have faith in what He promised you. Real genuine love will create a confidence in His word. No pueden entonces tener fe en lo que Él les ha prometido. El amor genuino y verdadero creará confianza en su palabra. Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Salmos capítulo 18, versículo 49. Bienvenidos a Señor, oye mi canto, entonando la voz con alabanzas, himnos y cánticos. Con invitados especiales en vivo y en directo. Señor, oye mi canto. Hay plenitud de gozo. Dios los bendiga. Bienvenidos. Dios los bendiga. Gracias, adelante. Yo creo que sí. Dios los bendiga. Vayan a tomar los primeros lugares. Adelante, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Gracias. Dios los bendiga. Bienvenidos. Dios los bendiga. Bienvenidos. Dios los bendiga. ¿Cuánta simiente de Abraham está aquí hoy? ¿Están contentos? ¿Tienen
expectativas. Es un honor y un privilegio poder ser parte de esta gran obra, poder formar una pequeña parte con ustedes. He tenido una gran carga en mi corazón y hacer todo lo que sea a nuestro alcance para poder llevarles a ustedes el mensaje. I'm happy to be identified today with the bride of Jesus Christ of Central America. Estoy muy contento de poder identificarme hoy con la novia de Centroamérica. Los amamos y oramos continuamente por ustedes. And if I never see you here on this earth, Y si no los veo aquí de este lado de esta tierra, I'll see you on the other side. los veré en otro lado. At that great other side. Esa gran cena de Dios. Until that time, Hasta ese tiempo, God bless you, my brother. que Dios los bendiga. Special greetings and love to all your people. Especiales saludos a cada uno de su pueblo. Glory to God. Gloria a Dios. Preguntando que todos los pájaros, todos cantan en inglés. Los perros cantan en inglés, los bebés hablan en inglés. Me pregunto qué sucede con nosotros. Cada uno pensamos en nuestro. La gente de color igual que la gente blanca, la café y la amarilla. No es regresar al maometismo, sino desalparar a los enfermos y Dios los levantará. Esto tiene que suceder. ¿Lo creen ustedes? Digan amén. Dios los bendiga. Ahora yo traigo de nuevo el servicio para te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esa fotografía mandársela a la persona o a la familia que patrocinó el programa. Algunas dicen fue patrocinada por un concierto. Fue alguien. El hermano Pedro Limachi, ahí le llevan su tarjeta. Están muy bonitos los aplausos. Gregorio Chino, casado. Venancio Marín. Gregorio Marín. Benedicto Quispe. Javier Rojas. Moisés Javier Chambi, casado. Eugenia, casada. María Raquel Quispe.
Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Amén, amén, amén. Empezamos este tu programa, Señor. Oye mi canto en esta noche. Ahí estamos, fuertes los aplausos, por favor. Empezamos. Un programa más en Señor, oye mi canto. Para toda la audiencia que se está conectando en este sábado 27 de septiembre. Estamos haciendo una conexión con nuestros hermanos del Perú. Estamos saliendo al vivo ahí con varios hermanos de diferentes lugares, de diferentes países que se están conectando en estos momentos para ya empezar nuestro programa, Señor, oye mi canto. Empezar un programa más, un programa con un invitado muy especial para nosotros, un invitado muy peculiar para cada uno de nosotros. Y vamos a arrancar tu programa, Señor, oye mi canto, en esta noche. Amén, amén. Y como es de costumbre, también estamos con David Mollericona, también en los estudios, está acompañándonos en nuestro programa, Señor y mi canto, en esta noche, y compartiendo siempre ahí el panel para poder entrar en esta sintonía del programa, Señor, oye mi canto, ¿no? Nuestro hermano Josué Corne en breves estará haciendo su presentación de cantos. Él es del Perú, de la provincia Huánuco. Desde por allá nos está él escribiendo. Un joven con bastante energía, un joven que tiene mucho talento por explorar, tiene muchas ganas, tiene mucho, podríamos decir, mucho que dar, ¿no? Está con una edad muy joven, haciendo cantos, ahí saliendo al YouTube, saliendo al Facebook, que más adelante estaremos dando sus pequeñas páginas y redes sociales, donde también nosotros le podemos buscar y podemos ahí escuchar los cantos de parte de nuestro hermano Josué Corne. Muy bien, David, muy bien. Estamos contigo. Muy bien, José Luis. Nos trasladamos hasta Huánuco, Perú. Dios le bendiga a todo el pueblo allá en Huánuco. Seguramente amén. Está el pastor, los diáconos, los músicos y ahí nuestro hermano Josué. Que Dios le bendiga. Un gran saludo y qué bueno poder conocerlo a él y bueno, ahí a su don, a su talento, el talento que Dios le ha regalado. Amén. Para compartirlo con usted, con nosotros y quienes estarán expectantes el día de hoy, ahí detrás de pantalla, en el camino, en el lugar donde se encuentren, José Luis, disfrutando claro sí. Este hermoso programa de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. José Luis, estamos contigo y ya hacemos la presentación a nuestro hermano de Huánuco, sí. Perú. Qué bueno poder llegar hasta ese lugar, José Luis, y conocer mucho más, hermanos. Adelante, José Luis. Gracias, David. Antes de presentar, leeremos las Sagradas Escrituras de San Mateo 21-22 y ya con eso estaremos empezando y dando lugar a nuestro hermano Josué Corne. En San Mateo 21-22 dice: respondiendo Jesús les dijo, todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Estamos listos, producción, para la presentación de nuestro hermanito Josué Corne, y le damos el pase para que él pueda hacer su presentación en esta noche. Dios les bendiga. Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Camino en la confianza que Él me da, luchando por
buscar ese lugar. El camino ha sido duro, pero aún procuro de encontrar ese lugar seguro. Abraham buscó aquí un gran lugar, pero jamás lo pudo encontrar. Miles años después, he aquí una mujer se encontraba a los pies de Jesús, a tus pies, sí, a tus pies. No existe otro lugar mejor donde pueda descansar y me puedas perdonar. No existe otro lugar mejor. Yo quiero junto a ti permanecer. No soy mejor que aquella mujer. Ellos jamás supieron en qué lugar pusieron su vida, que juzgaba por la ley. Piedras de odio no me llegarán. El mundo no me podrá juzgar. Me encuentro a tus pies y tu manto tomaré. Allí yo quiero permanecer. A tus pies, sí, a tus pies. Y no existe otro lugar mejor donde pueda descansar y me puedas perdonar. No existe otro lugar mejor. A tus pies, sí, a tus pies. Y no existe otro lugar mejor donde pueda descansar y me puedas perdonar. No existe otro lugar mejor. Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, en la señal del maná escondido. rescataste del barro.
Señor, cuento con tu fidelidad, pues sé que tú nunca me dejarás. Orando estoy por tu espíritu, que baje glorioso sobre mí, me selle y me ponga en posición, porque raptado yo quiero ser. Tú sabes cuánto te necesito. Dame tu vida y enséñame, pues quiero elevarme como el águila a esa paloma poder seguir. Tú sabes cuánto te necesito. Dame tu vida y enséñame, pues quiero elevarme como el águila a esa paloma poder seguir. Siento sobre mí ahora asunción, tu espíritu baja, toma el control, esposo y esposa uniéndose. Es tiempo de volver al hogar. Siento sobre mí ahora asunción, tu espíritu baja, toma el control, esposo y esposa uniéndose. Es tiempo de volver al hogar. Tú sabes cuánto te necesito. Dame tu vida y enséñame, pues quiero elevarme como el águila a esa paloma poder seguir, pues quiero elevarme como el águila a esa paloma poder seguir, a esa paloma poder seguir. Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Amén, amén, amén. Muchas gracias, hermano Josué, por esas dos interpretaciones. Que el Señor te bendiga mucho. Es un joven que ahí está en el teclado cantando alabanzas que nosotros en nuestro diario caminar la cantamos también, ¿no? Dios te bendiga, Josué. Él nos está enviando estos cantos desde Huánuco, Perú, desde allá de la provincia de Huánuco. Él está por allá, ahí. En unos momentos más, Él nos estará haciendo un poquito de su presentación
nos estará comentando cómo él empezó a tocar, a qué edad y todo eso, ¿no? Que es parte de nuestro programa y quisiéramos que nos ayude con esa información y que toda la audiencia pueda escucharlo también y pueda un poquito llevarse parte de ese testimonio. David. Muy bien, muchas gracias a nuestro hermano Josué Corne. Dios te bendiga. Qué bueno poder saludarte por estos medios, mi precioso hermano, allí con ese precioso talento que Dios le ha dado, el cántico y también tocar. A veces es complicado sobre todo para mí, pero qué bueno que el hermano ahí puede cantar y puede tocar a la vez y así Amén. También alabar a Dios a través de las melodías ahí, a través de los versos dedicados a nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga, Dios te bendiga, hermano Josué. Queremos pues conocerte, queremos escuchar tus saludos. Por favor, producción, si ya nos conectamos con nuestro hermano ahí, Josué Corne, desde Huánuco, Perú. Estaremos, José Luis, conociéndolo. Amén. Y escuchando sus saludos para toda la audiencia ahí. Quien usted nos está viendo desde el lugar donde está, en distintos países del mundo, José Luis. Qué bueno poder conocer a más hermanos, José Luis. Estamos entonces ya listos, producción. Si ahí me avisan, vamos a hacer ¿cómo se dice? El pase allí hasta Huánuco, Perú. Bonito el lugar también, bonito nombre que tiene ahí, Huánuco, Perú. A 1000 metros sobre el nivel 1200 por ahí, es un lugar cálido también, ahí una ciudad pequeña con más de 300,000 habitantes, ahí estuvimos averiguando, ¿no? Y pues, adelante David, adelante muy producción. Muy bien. Producción, por favor, queremos ahí conocer a nuestro hermano Josué. Adelante, por favor. Les saludo en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es un privilegio dirigirme a todos ustedes, mis queridos hermanos. Mi nombre es Josué Corne Pacheco, soy natural de Perú, departamento de Huánuco, provincia de 2 de Mayo y distrito de Dianas. Me congrego en el tabernáculo La Voz de Restauración, bajo el ministerio del hermano Cirilo Corne. Para mí es una gran bendición poder estar aquí esta noche con cada uno de ustedes compartiendo este compañerismo en la presencia del Señor. Mi deseo es todo que hagamos que sea para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo. Cada alabanza, cada palabra que hacemos sea para glorificar su santo nombre de nuestro precioso Señor Jesucristo en esta noche. Les saludo de acá, desde Perú, a todos mis hermanos de Bolivia y todos los que ven desde muy lejos. Saludos y bendiciones a cada uno de ustedes. Dios les bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Mi nombre es Josué Corne Pacheco, tengo 23 años de edad y soy su hermano en Cristo. Por la gracia del Señor nací dentro de este mensaje de la hora y desde muy joven he procurado que mi vida esté rendida al Señor Jesucristo. Y a los 16 años tuve la bendición de aprender mis primeros instrumentos, como es la zampoña y la quena. Más adelante el Señor permitió avanzar más en la música y tomar la guitarra como mi segundo instrumento, y luego el piano, y sigo avanzando en la música solo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Reconozco que el don que Dios me concedió para cantar y tocar instrumentos es únicamente para exaltar su santo nombre. Y a la edad de 19 años sentí en mi corazón abrir una página de Facebook dedicada a la música. El propósito nunca fue buscar fama ni reconocimiento, porque como dice la Escritura, toda fama es cosa vana. Amén, hermanos. El único objetivo fue exaltar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y mi única razón de ser y vivir en el Señor, y estoy parado donde dice, así dice el Señor, en la palabra, así dice el Señor. Y hoy con agradecimiento en mi corazón puedo decir que es un privilegio estar aquí
a cada uno de ustedes en esta radio Tercer Éxodo, en el programa Señor, oye mi canto. Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Aunque el diablo intente derrotarme, aunque feroz ruja contra mí, aunque mil dardos dispare, yo veré la gloria de Jehová. Aunque se levante como río, aunque me persiga sin cesar, en mí está la esperanza viva, que veré la gloria de Jehová. Ciertamente hubiese desmayado si no creyera que caminaré en la nueva tierra. Yo veré la gloria de Jehová. Ciertamente hubiese desmayado si no creyera que caminaré en la nueva tierra, y yo veré la gloria de Jehová. Aunque duro sea mi camino, aunque cansado esté de luchar, yo sé que he sido escogido para ver la gloria de Jehová. Aunque me abandonen los amigos, aunque solo tenga que quedar el Consolador irá conmigo, me guiará a la gloria de Jehová. Ciertamente hubiese desmayado si no creyera que caminaré en la nueva tierra, y yo veré la gloria de Jehová. Ciertamente hubiese desmayado si no creyera que caminaré en la nueva tierra, yo veré la gloria de Jehová.
la gloria de Jehová. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Por cuanto tú has escogido el camino angosto, la villa más dura, una gran porción del cielo a ti te espera por lo que has decidido. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero, y eso es lo que en ti producirá la gran victoria en el amor divino. Caminaré este sendero, sí caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino vive en mí. Caminaré este sendero, sí caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Su amor divino vive en mí. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo, pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado viniendo a nuestro encuentro. Caminaré este sendero, sí caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino vive en mí. Caminaré este sendero, sí caminaré tras los pasos de Elohim. Quiero llegar al fin del tiempo. Y amor divino vive en mí. Hola, hola, gloria a Dios, gloria a Dios. Saludos a nuestro querido hermano
Josué Corne. También aprovechamos ahí saludar y agradecer a nuestro querido hermano pastor de allá de Huánuco, nuestro querido hermano pastor Cirilo Corne. Dios le bendiga. Muchas gracias el poder también compartir con nosotros los cánticos ahí que siempre recordamos y cantamos ahí servicio tras servicio, José Luis. Aunque el diablo intente derrotarme, y también el tema Caminaré este sendero. Dios bendiga a nuestro querido hermano, ese hermoso repertorio para el día de hoy, preparado por nuestro hermano Josué Corne. José Luis, estamos contigo. 23 años, nuestro hermano es muy joven. A los 16 ya un poquito se inquietó con la zampoña, ahí con la guitarra, con el teclado. Muy interesante poder ver estos jóvenes desenvolverse y lo decía un pastor, que toda su energía, todas sus ganas de adorar, de alabar, puedan entregarlo desde muy jóvenes, ¿no? Porque la edad pasa ya y después quieren hacer muchas cosas cuando uno se ve y ya pues pasaron muchos años. Pero qué bueno, muchas felicidades, Josué. Es del departamento de Huánuco, provincia de 2 de Mayo, distrito de Llanas. Ahí estaría el pastor Cirilo Corne. Muchas gracias también a él y le mandamos un saludo. Y pues que Dios los acompañe en el lugar donde estén, sean luz para la población, sean luz para todos aquellos quienes los ven y pues seamos ahí ayuda para cada uno de ellos, ¿no? Y con estos cantos podemos llegar mucho más, ¿no? Dios te bendiga, Josué. David, si tenemos algo más, vamos a seguir escuchando los cantos y también pedimos a la audiencia, ¿no? Que nos puedan escribir, nos puedan mandar sus saluditos y también decirnos desde dónde nos están escribiendo, desde qué lugar nos están escribiendo. Es muy importante para nosotros y poderlos mandar sus saluditos también. David. Nos trasladamos entonces hasta el lugar, hasta el departamento de Huánuco, Perú, junto a nuestro hermano Josué Corne, para seguir escuchando, deleitándonos con estos hermosos cánticos que nuestro hermano ha preparado. Ahí selectos, esos cánticos selectos. Muy bueno escucharlo en distintas versiones, José Luis. Y bueno, no ha sido la excepción el día de hoy. Nuestra versión, la versión de nuestro querido hermano Josué Corne, allá en Perú. Vamos a ir revisando dónde siempre queda ese lugar. Muy hermoso el lugar, seguramente. Como bien decías, 1000 metros sobre el nivel del mar. Es un lugar cálido y qué bueno, José Luis. Acá estamos a más de 4000 y hoy tuvimos también un granizo muy fuerte, un frío también, hay un frente frío, pero aquí nos mantiene Dios, así que estamos contentos donde nos ha puesto el Señor y qué bueno también que Radio Tercer Éxodo se traslade hasta ese lugar de Huánuco, Perú, para poder realizar esta conexión junto a nuestro hermano Josué Corne. Por favor, producción, ya estamos listos, queremos seguir escuchando los cánticos que nuestro hermano ha preparado. Adelante, por favor. En esta noche vamos a decirlo, años han pasado ya, y más aún estoy aquí, solo por su gracia de nuestro Señor Jesucristo. Años han pasado ya, desde el día en que creí, duras batallas peleadas, mas aún estoy aquí. No ha sido fácil avanzar,
avanzar. Se ha hecho largo este camino, mas tu mano poderosa, mas tu mano poderosa, hasta aquí me has sostenido. Más aún estoy aquí, más aún estoy aquí, más aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor, confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Más aún estoy aquí, más aún estoy aquí, y no es porque yo lo quiera, y no es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo has querido así. Muchas veces he sentido que mis fuerzas desfallecen, y olvidar todo he querido, y olvidar todo he querido, mas aún estoy aquí. Más aún estoy aquí, más aún estoy aquí, confiando solo en ti, Señor, confiando solo en ti, Señor. Más aún estoy aquí, Señor, pues sé que tú acabarás tu obra en mí. Más aún estoy aquí, más aún estoy aquí, y no es porque yo lo quiera, y no es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo has querido así. Más aún estoy aquí, Señor, más aún estoy aquí, y no es porque yo lo quiera, y no es porque yo lo quiera, es tu gracia nada más, Señor mi Dios, que lo has querido así. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con él. A casa quiero volver, desde lo profundo de mi ser.
si clama mi ser. A casa quiero volver. ¿Cuántos quieren volver? Sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar de este mundo, descansar. Quiero a casa llegar. Cuando miro al mundo en su andar y veo al pecado crecer, cuando al caminar me siento desmayar, anhelo a casa llegar. Tengo mi confianza puesta en él. Este mundo pronto dejaré. Mi destino eterno ya trazado está. Sé que a casa llegaré. Sí, sé que llegaré como un vencedor. Las puertas cruzaré, sí, cruzaré, y con los santos cantaré a Cristo mi Señor. Él me hizo un vencedor. Sí, sé que llegaré como un vencedor. Las puertas cruzaré, sí, cruzaré, y con los santos cantaré a Cristo mi Señor, que me hizo un vencedor. Gloria a Dios, aleluya. La palabra del Señor y ese poder especial entre nosotros. En el dolor. Estamos en la radio que edifica tu vida. El poder de Dios en todos lados. Cuando me alcancé la prueba, cuando me toqué el dolor, a mi alrededor, ángeles de Dios. A sus ángeles mandará, en sus brazos me llevará. Que mi pie nunca tropiece, ellos velarán, cerca estará.
a sus ángeles mandará, y en sus brazos me llevará. Que mi pie nunca tropiece, ellos velarán, cerca estará. Cuando mis fuerzas acaben, y me sienta desmayar, sé que ángeles atentos me sustentará, cerca estará. A sus ángeles mandará, y en sus brazos me llevará. Que mi pie nunca tropiece, ellos velarán, cerca estará. Y a sus ángeles mandará, y en sus brazos me llevará. Que mi pie nunca tropiece, ellos velarán, cerca estará. Solo no estoy, solo no estoy, solo no estoy. Amén, amén. Muchas gracias por su presentación a nuestro hermano Josué Corne desde Huánuco, Perú. Desde el departamento de Huánuco hace su presentación nuestro hermano Josué Corne. David, estas canciones son aquellas que las cantamos en nuestro diario caminar, en nuestro diario vivir, y pues en esta noche lo interpretó nuestro hermano Josué. Hermano Josué, gracias, y que no sea la última. Entendemos que el programa es anual, estamos todo el año saliendo con diferentes hermanos, y pues creemos que sí habrá una segunda, tercera, tal vez hasta una cuarta invitación que le haremos a su persona para que nos pueda seguir deleitando estos cantos en la forma que usted lo hace. David. Agradecidos con el Señor de poder conocer más hermanos, más talentos en esta hora, y poder allí gozarnos también Amén. con la presentación, con los cánticos, con los versos, ahí hecho melodía, y qué bueno poder también conocer a nuestro querido hermano Josué, y agradecemos al pastor, agradecemos ahí a quienes lo apoyaron también, ahí siempre hay para poner siempre un granito de arena apoyando este trabajo de cantar, de hacer en vivo. Así que Amén. Dios les bendiga a todos quienes apoyan también en este lugar por su trabajo. Muchas gracias a todos. Queremos también comunicar, bueno, como siempre decíamos,
El mundo se llena de adoración. Amén. La novia del Señor no para de adorar a Dios todo el tiempo, las 24 horas, en distintas partes del mundo. Gloria a Y hoy Dios, nos así tocó es. a nosotros en estos momentos, a nuestro hermano Josué, adorar a Dios a través de los cánticos en estos momentos, y adorar a Dios también hace una hora más o menos, o un buen tiempo atrás. Amén. También Así es. estaba ahí en Perú. José Luis tiene ahí los datos, creo que producción también, un pequeño video, Amén, donde amén. también ahí hay la novia del Señor gozándose allá en el Perú, junto a nuestro pastor, nuestro hermano Demetrio Hualpa, y muchos otros hermanos quienes están ahí reuniéndose, adorando también. Amén. No, haciendo ahí, ¿cómo se dice?, el enlace de adoración a Dios. Y nos tocó ahora en este momento adorar nosotros al Señor a través de estos cánticos. Y también habrá mucho más adelante otros hermanos quienes empezarán también a adorar a Dios, y así se llena la tierra de adoración. Así que José Luis, por favor, tenemos Claro ahí que el sí. dato, tú puedes mostrar mejor el panorama. Claro que sí, David. El Tabernáculo Emanuel, allá en Arequipa, Perú. Nuestro hermano Demetrio Huaypa está teniendo unos servicios especiales desde el día de ayer, ¿no? 26, 27 y 28 de septiembre, allá en Arequipa, ¿no? Hace unos momentos estuvimos viendo las transmisiones también de cómo en Arequipa se están gozando nuestros hermanos con tremendos testimonios, con tremendos cantos, tremendas prédicas. Y pues allí está nuestro hermano Demetrio también, allá por Arequipa. También fue pastor René Limache acá de La Paz, Bolivia. Nuestro hermano Lucio Tito también, que está por allá. Le mandamos un saludo, y algunos otros hermanos también que fueron de Bolivia para allá, y pues a tener compañerismo con nuestros hermanos. Dios los bendiga mucho, Dios los guarde y los cuide. Y pues vamos a ver una pequeña porción y luego retornamos ya para despedirnos, pero queremos recordar a nuestros hermanos de Arequipa ahí por el grupo que ellos tienen, el Grito de las Águilas, un grupo latinoamericano, ¿no? Adelante, producción, vamos a escuchar un poquito allá del grupo latinoamericano de Arequipa, Perú, que como bien los decía, están en aniversario, recordando los 40 años también por allá. Adelante. Estás en compañía de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Gloria a Dios. Amén. Se lo bendiga, mi amén. Aleluya. Amén, amén. Ahí tuvimos una pequeña porción, el video cortesía de nuestro hermano Lucio Tito, que nos ahí compartió. Muy contentos de poderlos ver a nuestros hermanos del Perú, en Arequipa,
Y ahí está el grupo Grito de las Águilas, ¿no? Grupo latinoamericano. Los llevamos en nuestro corazón y ellos también estarán haciendo su presentación más adelante, ¿no? Ya se les extendió también la invitación. Gozándose nuestros hermanos allá por el Perú, nosotros acá con nuestro hermano Josué, de repente en algún otro lugar, otros hermanos, pero creemos que en todo momento estamos adorando a nuestro Señor Jesucristo. Vamos rápidamente a leer los mensajes ahí. Quienes están mandando mensajes a nuestro querido hermano Josué Corne, quien está haciendo su presentación en esta noche. Pues queremos leer los comentarios. Ahí dice nuestro hermano Joel, quien nos está viendo, ahí estará de repente en su casa o en algún otro lugar. Nuestro hermano Joel, Dios te bendiga. Dice, Dios le bendiga al hermano Josué, buenos cantos. Lisbeth López dice, saludos al hermano Josué Corne, el Señor Jesucristo le bendiga desde Nicaragua. Fuerte los aplausos, por favor. Nicaragua, hermana Lisbeth, Dios te bendiga. Centroamérica, presente en Radio Tercer Éxodo. Doris Noemí nos dice, Dios les bendiga grandemente, hermano Josué, son bellas alabanzas y es de bendición escucharlo. Shalom. Tenemos también a nuestro hermano Joel Díaz Peralta. Joel Díaz Peralta dice, bendiciones hermano Josué, saludos cordiales en el nombre del Señor Jesucristo. Hermano Joel Díaz Peralta, si nos puede escribir desde dónde nos escribe. Nuestro hermano Alejandro Corne Trujillo, Dios le bendiga a la novia del Señor Jesucristo, saludos desde el Perú. Al hermano Cirilo Corne, ahí está también mandando saluditos. Luz García nos dice, Dios te bendiga hermano Josué. En esta noche estamos siendo bendecidos a través de nuestro hermano Josué Corne. Ahí también tenemos bastante audiencia. Nuestra hermana Dani Limachi ahí nos está viendo. Nuestro pastor Lino también está ahí en línea también viendo. Los saludamos a pastor Lino Moyericona, quien está viéndonos. Elmer Corne Pacheco dice ahí también. Mandamos un saludito. Paul Corne. Ahí nuestros hermanos Corne y la familia Corne que se está conectando en esta noche. Ruth Rebeca también, le mandamos un Dios te bendiga. David, nos despedimos de tu programa, Señor y mi canto. Vamos a dar los últimos cantos allá por el Perú, que lo haga nuestro hermano Josué Corne. David, nos despedimos desde tu programa. Estamos contigo, David. Muchas gracias, José Luis. Agradecemos a Dios nuevamente por esta Amén. edición de Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido, en su programa Señor, oye mi canto, junto a nuestro hermano Josué Corne, allá en Huánuco, Perú. Dios le bendiga. Agradecemos al pastor Cirilo y a todos los hermanos quienes también asisten, ahí apoyan la causa del Evangelio. Y bueno, José Luis, nos despedimos, como bien decías, y Dios mediante, hasta una nueva edición más de su programa Señor, oye mi canto. Los esperamos, Dios mediante, en una nueva edición, José Luis. Gracias, David. Así es, nos Shalom. vamos de este programa. Nos vemos el siguiente sábado con mucho más de este tu programa, Señor, oye mi canto. Dios los bendiga. Agradecemos a toda la producción. Mando un saludo a mi esposa que está ahí en detrás de cámaras ahí produciendo. Dios lo bendiga mucho ahí ayudándonos. Al estudio 1 allá, a nuestra hermana Beatriz, a nuestra hermana Joana Moyericona. Ahí mandamos un saludo al director, nuestro hermano Carlos Moyericona. Y también pues acá las del servicio de catering, siempre atendiéndonos con esa amabilidad para poder tener un programa saludable. David, nos despedimos, que Dios los bendiga a todos, nos vemos al siguiente sábado y no se olvide, el día jueves en Obreros de la Hora Undécima, ¿no? Estamos ahí con prédicas de nuestros queridos hermanos. Dios los bendiga, David, a todos. Dios les bendiga, Shalom, muchas gracias, Dios les bendiga. Habrá en el cielo una gran fiesta, será una gloriosa reunión.
vencedores. No me la voy a perder. El canto de los redimidos, con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores. No me la voy a perder. El canto de los redimidos, con alegría cantaré. Cantarán canciones de alegría, lágrimas de gozo llorarán. Será una fiesta de victoria. Solo redimidos entrarán. La fiesta de los vencedores. No me la voy a perder. El canto de los redimidos, con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores. No me la voy a perder. El canto de los redimidos, con alegría cantaré. La fiesta de los vencedores. No me la voy a perder. El canto de los redimidos, y con alegría cantaré. Querido hermano, nunca desmayes, que Jesucristo a tu lado está. Querido hermano, nunca desmayes, que Jesucristo a tu lado está. Yo seguiré y tú seguirás, y todos seguiremos a Cristo el Salvador. Yo seguiré y tú seguirás, y todos seguiremos a Cristo el Salvador. Un paso más de fe, un paso más de fe. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espere el galardón. Adelante hermano, adelante hermana, que allá en el cielo nos espere el galardón. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Qué maravilla es tener una familia en Cristo Jesús. Una familia unida, una familia real.
Hemos llegado al final de tu programa favorito. Estamos agradecidos por elegir sintonizar Radio Tercer Éxodo, la señal del maná escondido. Oh Señor, te alabaré entre las naciones, cantaré alabanzas a tu nombre. Salmos capítulo 18, versículo 49. Bienvenidos a Señor, oye mi canto. Entonando la voz con alabanzas, himnos y cánticos. Con invitados especiales en vivo y en directo. En tu presencia. Señor, oye mi canto.